que muchas de las realizaciones sociales se están dando hoy dentro de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si generamos suficiente apropiación, vamos a estar trasladando también esas posibilidades y garantizando derechos también en este contexto y en esta territorialidad, llamémoslo así, digital. Entonces, un poco el ciclo se realimenta, como se piensa el ecosistema digital, es un ciclo que se realimenta y que hoy, desde el nivel nacional, tiene un esfuerzo muy grande en el sector de infraestructura y en la administración y regulación de los servicios, para bajar tarifas, para generar mejores condiciones a los usuarios y para generar la infraestructura necesaria para que cada vez más colombianos se conecten. Nosotros no estamos de ese lado, como programa Gobierno en Línea, estamos de este lado, del lado en el que debemos generar aplicaciones para que los ciudadanos accedan cada vez a mejores servicios a través de los canales de las redes y de la infraestructura de tecnologías de información y las comunicaciones, y para generar procesos de apropiación. Entonces, lo dicho, Gobierno en Línea ya aparece, ya nos vamos alejando un poco de esa lógica sectorial, ¿no? Y aparece como aplicaciones y usuarios. De eso, en términos generales de la política sectorial, se trata Gobierno en Línea. Tendríamos entonces que definir qué entendemos por aplicaciones, porque hoy, y ustedes pues como expertos que son de cada una de los sectores en los que trabajan y en sí de todo el tema de uso de tecnologías y apropiación de TIC, podríamos asociar el término aplicación simplemente a una solución que tiene un objetivo específico y que se pone a interactuar con unos usuarios. Pero hoy, en el trasfondo de lo que se entiende como gobierno en línea, y en esto Bogotá tiene mucha experiencia y mucha infraestructura montada y ha invertido muchos recursos, hoy aplicaciones se entiende no solo como esa aplicación ya disponible para el ciudadano, sino como las plataformas que la soportan, ¿verdad? Los sistemas de información que integran y que hacen posible, digamos que hacen realidad esas nuevas posibilidades que hay desde las TIC para ejercer el gobierno de manera transparente y eficiente, y ahí sí también como esas soluciones específicas que se implementan para lograr, como dice allí, tener canales de información, tener mayor participación ciudadana, implementar estrategias antitrámites e implementar estrategias de atención al ciudadano. Entonces, así nos comprendemos nosotros como gobierno en el eje de aplicaciones, no como la aplicación como tal ya dispuesta para el ciudadano y que la podemos tener disponible en cualquier terminal. Somos aplicaciones en la medida que integramos una cantidad de recursos tecnológicos que permiten cumplir unos objetivos de política que son muy claros, que podemos repetir, que son la eficiencia administrativa, la transparencia en el ejercicio de lo público, mejorar la competitividad del territorio, ¿verdad? Y generar mayor participación ciudadana. De alguna manera, así damos un alcance mayor a lo que podemos entender como aplicación, ¿verdad? Desde el ecosistema, desde la perspectiva de ecosistema digital. Ya si vamos al tema de usuarios, desde la lógica, desde la óptica de gobierno, también nos entendemos no solo como ese usuario final de una aplicación, como ese visitante de un sitio web, o como simplemente ese ciudadano que se informa a través de los canales que ustedes vienen gestionando día a día. Los usuarios también son los servidores públicos, de toda la estrategia de gobierno electrónico. Entiendo que aquí hay, desde ya en la estrategia de la alta consejería, también hay una estrategia de apropiación muy fuerte dirigida a servidores públicos, porque ese nicho es, digamos que, estratégico para nosotros en la comprensión de lo que es un usuario. Muchas veces a la hora de gestionar un sitio web o un portal, vemos al usuario casi que detrás de una manta blanca. Digamos, él está allí y allí está dispuesto el portal, digamos, para él. Somos los encargados simplemente de administrar y de garantizar y dar soporte a que eso va a estar habilitado siempre. Pero hay una realidad que sí podemos ver hacia atrás, y son esa cantidad de servidores públicos que están de alguna manera generando no solo contenidos, sino generando nuevas necesidades también de integración de esas tecnologías con los procesos internos de gestión. Y aquí es donde la cosa se vuelve de alguna manera un poco más compleja, como lo anunciaba también acertadamente Fabiana. Esto no se trata solo de presencia en Internet. En el nivel de avance que tenemos hoy, efectivamente hemos sido
Colombia ha sido muy exitoso en términos de que su gobierno de todos los niveles ha tenido una presencia en Internet creciente, ¿verdad? Pero la siguiente frontera efectivamente es cómo eso dialoga con los procesos internos de las entidades. Y en eso nuevamente el distrito tiene mucho que enseñar. Pues el nivel de integración de algunos sistemas de información con soluciones que ya están de cara al ciudadano, pues es bastante reconocido, ¿verdad? Ya hay mucho que enseñar y ya hay mucho que intercambiar aquí entre sectores para, digamos, ver cuál es el alcance de esto que estamos hablando de procesos internos. Además, esto se apagó. Bueno, no lo necesito. Bien. Hay también un nivel de diferenciación. Miren que esto es un poco de la experiencia, no sé si a nivel distrital se viva como se vive a nivel territorial. Me refiero al territorial ya de otras categorías, de cómo están definidas las categorías de los municipios colombianos, en donde encuentra uno una gran diferencia entre esos servidores de los que son de planta a los que son contratistas. Y cómo impacta eso sobre la continuidad de una política de gobierno electrónico. Además de eso, para quienes conocen el decreto y conocen cuál es la dinámica esta del comité GEL, cuál es la diferencia del nivel de apropiación de todo esto que tiene que ver con TIC, de las personas del comité GEL que pueden llegar a ser una en un municipio, ¿verdad?, frente al resto de los servidores. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta porque de frente lo que está es toda la política de apropiación que hay que tener para que esto funcione. ¿Cómo se beneficia la administración? Digamos, es la que reúne a todos esos servidores públicos que son también usuarios del gobierno en línea, adelantando y propiciando una política de buen gobierno al interior de su administración, generando aplicaciones que facilitan procesos de cara al ciudadano y procesos internos, generando procesos de gestión del cambio, y allí es donde está el reto. Seguramente muchos de ustedes lo viven a diario, cómo se debe manejar y cuál es el reto efectivamente en términos de gestión del cambio para adoptar las tecnologías como soluciones pertinentes y efectivas, no solo para relacionarse con los ciudadanos, sino para dialogar internamente entre las instituciones, ¿no?, y al interior de las instituciones. Muchas veces la frontera incluso en el distrito puede estar en el envío de un correo electrónico. Uno pensaría que no, pero aún sucede ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí los procesos de gestión del cambio tienen que ser administrados y planificados también desde la política general de quienes son responsables y de quienes manejan todos los temas de TIC a nivel de las dependencias y de las instituciones. Y el beneficio en términos de competitividad y productividad del trabajo en el servicio público. Esto sí es un referente a nivel nacional. Sabemos que la percepción ciudadana sobre el trabajo del servidor público es negativa, y es negativa también a través de unos indicadores muy especiales, ¿no? Y es que el trabajo del servidor público no es productivo. Es un referente de la percepción, estamos diciendo que sea un análisis del gobierno nacional, un referente de percepción de todos los niveles de gobierno, tanto nacional como territorial. El servicio público no es un servicio público eficiente, ¿verdad? Entonces, la idea y otro gran nicho de gobierno electrónico es cómo podemos revertir no solo la percepción, sino efectivamente generar procesos de eficiencia administrativa con la implementación de estas herramientas. Como ustedes ven, todo eso se vuelca en esos principios que vuelven y se reiteran, que son los principios de la política de gobierno en línea, que están ahí: eficiencia, transparencia, competitividad y participación, para caer, ahí sí, después, de alguna manera, de mirar hacia adentro, mirar hacia afuera al ciudadano, y que encuentra también un ciudadano que no es un ciudadano homogéneo, que depende de cada sector cómo se categoriza ese ciudadano, ¿verdad? Una cosa la salud, otra cosa, como lo decía ahorita Fabián, un poco desde la complejidad del distrito, cómo lo ve el tren, ¿verdad? Cómo lo ve una política de publicaciones, de visibilidad de la información, etc. ¿Cierto? Entonces, el cuidado que hay que tener, y en esto, digamos, los expertos en términos de comunicación y de administración de soluciones para presencia en Internet son, digamos, que tienen ya mucho recorrido en esto, en cómo se caracterizan los usuarios, ¿no? Y una primera apuesta, muy rápida y muy general, simplemente para poner el tema sobre la mesa, es: el usuario puede ser un usuario beneficiario de una oferta institucional, ¿verdad? Y allí podemos, por ejemplo, en términos de gobierno en línea, informarle de qué se trata esa oferta. Pero además de eso podemos interactuar con él para definir prioridades sobre esa misma oferta. Y estamos hablando ya de interacción. Y además de eso le podemos poner un trámite de servicio en línea,
para que haga realidad, para que llegue a gozar de esa oferta institucional. Entonces estamos hablando de transacción, ¿verdad? Pero además de eso, les podemos montar una cadena de trámites alrededor de esa oferta institucional. Entonces ya estamos hablando en términos de gobierno en línea de transformación, ¿no? Y después del balance, o como cuando lo considera oportuno la administración, puede abrir procesos, digamos, sistemáticos y planeados de participación ciudadana que impacten sobre las políticas públicas. Estaríamos hablando de democracia en línea, que de alguna manera la lógica que se venía manejando, que se continúa, que permanece, pero bajo otros parámetros, en términos de lo que es la estrategia, 5 fases: información, interacción, transacción, transformación y democracia en línea. Desde la perspectiva inicial del decreto 1151, uno transitaba a través de ellas de manera lineal. Hoy la propuesta es un tema más dinámico, un tema más de autorreconocimiento, que reconozca las diferencias entre los niveles, por ejemplo, territoriales, e incluso las diferencias entre entidades del orden nacional, que permita hacer realmente una efectiva planeación estratégica y rendir unos muy buenos resultados que optimicen el recurso humano y el recurso financiero de cada una de las instituciones. Puedes continuar, gracias. Entonces esta es la transición de la que le venimos a hablar. Algunos de ustedes la conocen muy bien en términos de qué se ha venido dando. Reitero, el orden nacional aquí tiene que ponderar muy bien esos, digámoslo así, esos dos países que se encuentran uno concentrado en esas instituciones que no tienen, en esas entidades que no tienen las mismas capacidades financieras y de recurso y de talento humano, incluso en su demanda, que lo puede tener una ciudad como Bogotá, ¿no? E intentar ponderar entre esas dos cosas y hacer un proceso de aprendizaje continuo. Hasta 2007 comprendemos nosotros un modelo centrado en el gobierno, que el gobierno muestre quién es y qué hace. Por lo tanto, hasta 2007 lo que se hizo a través de las directrices y del acompañamiento de asistencia técnica de gobierno en línea fue tener portales web en los que empezaron las instituciones de todos los órdenes a mostrar quiénes eran, cuál era su propósito, qué normatividad estaba asociada a todas sus políticas, a todos sus procesos de planeación, etc. Un modelo 2, que decimos nosotros, termina en 2010, en el que el énfasis era en temas de interacción. Empieza a aparecer todo el asunto de social media ahí, ¿verdad? Y lo agotamos en términos de que empezamos a generar, ya con esa presencia en internet, canales de interacción con el ciudadano. El modelo 3 empieza su vigencia en 2010 y que sigue de alguna manera en cocción, en perfeccionamiento, ¿no? Que espera tener en el decreto y en el nuevo manual un referente, pero que no por tener un decreto y un manual agota todas las posibilidades que hay desde el territorio para implementar una estrategia de gobierno electrónico, y en eso Bogotá es ejemplo. En muchos casos, Bogotá ha ido mucho más allá de lo que puede ser el lineamiento del orden nacional, ¿verdad? Y se ha convertido en referente en muchos temas. Para decir que en el manual 3.0, ¿qué encontraría uno? Una perspectiva que apunta más hacia la innovación del gobierno. Gracias. Ya superada un poco la dinámica, o mejor, ya garantizada la permanencia de mecanismos de información y de interacción con el ciudadano, casi que en todos los niveles de gobierno, había obviamente que dar el siguiente paso, y es el paso que se reconoce allí, de lo que conocemos como 3.0 de la innovación en gobierno. Allí es donde se incluyen temas nuevos como gobierno abierto, datos abiertos, gestión de TI, participación ciudadana, etc. Lo vamos a ver muy rápidamente en lo que sigue. Bien, para ir, digamos, redondeando un poco más, ya como programa localizado ya en el ministerio, ¿qué hace el gobierno en línea? Para tener un referente de qué es lo que podemos coordinar y qué es lo que es susceptible de coordinación. Nosotros damos lineamientos, nuevamente, está el manual, al manual está asociado un decreto o viceversa. De una manera, el decreto lo que señala son unos plazos, unas competencias, y el manual lo que da son los referentes y los lineamientos, que nuevamente no se entiendan ellos como una camisa de fuerza, sino como un marco de referencia en el que, si estamos hablando precisamente de innovación en gobierno, entidades, o lo que se esperaría de entidades como el distrito, es que lo trascienda, por supuesto, que cumpla con los mínimos, pero, digamos, desde el total reconocimiento que tiene todas las capacidades y el historial, digamos, en ejecución para trascender eso. Tenemos
actividades